Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva reunión del seminario Historia y Libertad. En esta oportunidad voy a autopresentarme brevemente porque hoy me toca a mí trabajar un poco más sobre, sobre este paper que voy a presentar. Entonces, sobre todo para aquellos que no me conocen, soy Alejandro Gómez, profesor de Historia en la universidad hace muchos años y también el encargado de dirigir estas charlas que se llaman Seminario de Historia y Libertad, ¿no? Yo hice mi carrera de historia en la Universidad de Belgrano hace ya unas cuantas décadas, y luego hice una maestría en Economía y Administración de Negocios en ESADE, donde obtuve este perfil liberal que siempre mostramos en estas reuniones. Luego hice un posgrado, una maestría en la Universidad de Chicago más concentrada en cuestiones de ciencias políticas, pero que finalmente no continué por ese lado, pero sí, esa experiencia me sirvió para muchas otras cosas. Y finalmente eh, hice mi doctorado en historia en la Universidad de Itela sobre un personaje central de la historia de Guatemala de comienzo del siglo XIX, ¿no? Donde por algunos años me dediqué a ese tema, ¿no? Eh, y en los últimos tiempos me dediqué sobre todo a las historias de empresas y de empresarios, ¿no? Algún día tendría que dar una charla sobre esa cuestión, me lo anoto para el año que viene. Y el tema que nos trae hoy es un paper que acabamos de publicar con Nicolás Kachanowski, y antes de olvidarme, vamos a ver si logro hacer esto bien, que es compartir el link en el chat. Espere, tengo que poner acá para todos. Así que ahí les paso el link. Ahí en el chat lo tienen. Eh, y de ahí se puede descargar. Cliquean ahí y les va a aparecer una pantalla eh, donde está el nombre del artículo, los autores y dice leer el PDF. Entonces se lo pueden bajar de ahí directamente. Es gratuito eso, así que eh, ahí va a estar más en detalle toda esta cuestión, ¿no? Y como digo siempre, entonces voy a hacer una breve presentación. Ahora voy a compartir un PowerPoint para seguir un poco en orden esta presentación, así no me voy por distintos lugares. Y luego, cuando termine, calculo yo media hora, 40 minutos, ahí entonces voy a leer si hay preguntas o comentarios. Asumo que sí, porque es un tema bien interesante, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir de una vez a la cuestión. Eh, este trabajo que voy a presentar hoy es un paper que escribimos juntamente con Nicolás Kachanowski. Espere que le pongo directamente la, la presentación para compartir la misma y la podemos ver. Ahí están viendo, ¿no? Supongo. Asumo. Este, y lo voy a abrir un poco más, así se ve todo. Ahí se ve bien grande. Eh, y este es un paper que salió en el Econ Journal Watch de Estados Unidos, un journal que ya tiene unos 25 años y que se dedica a temas de economía, de historia, etcétera, con un enfoque bien liberal.
Y en los últimos números ellos vienen publicando trabajos de los orígenes del liberalismo en distintos países del mundo. Pueden ser, y si usted se mete en la página, esa donde yo les pasé el link, ahí pueden entrar a todos los números y tienen, no sé, un poco la idea es el origen del liberalismo en Corea, en Nueva Zelanda, en Vietnam, en Perú, en México, en Brasil, etcétera. Lo van haciendo, la idea es cubrir todos los países. Entonces le van preguntando a distintos autores para participar y colaborar en esta función. E inclusive, si bucean ahí en la página, ellos han compilado todos estos artículos relacionados con este tema y se pueden bajar el PDF. Y entonces, por cada volumen, yo supongo que este artículo también saldrá en un volumen que hagan próximamente. Entonces ahí está como un compendio de cómo fueron la evolución de estas ideas en todo el mundo, ¿no? Cómo fue el origen y su evolución, ¿no? Entonces, dicho esto, también aclaro que obviamente, eh, como siempre suelo mencionar, quedan muchos más temas y autores eventualmente fuera del trabajo que dentro del trabajo. ¿Por qué? Porque por lo general, para hacer estos escritos te dan un límite de páginas. No puedes escribir 100 páginas porque si no quedaría un artículo de 20 y otro de 100 y otro de 30 y sería interminable. Entonces siempre hay como una acotación. Y la idea principal era, como es algo que se escribió en inglés y que va a ser más para público no de habla hispana, es como una gran introducción a estas cuestiones, ¿sí? Entonces, es probable que muchos de ustedes conozcan esto que voy a decir ahora, en los próximos minutos, o que lógicamente van a decir, pero se olvidó de mencionar a este. Bueno, ahí forma parte de la discrecionalidad de los autores y decidir eh, quién va a quedar afuera eventualmente, ¿no? Que siempre son muchos, ¿no? Los que quedan afuera injustamente. Yo quizás vaya mencionando algunos al pasar, pero hago esta advertencia porque, claro, no es un libro de 500 páginas que va a hablar de este tema, sino es un paper de 20 páginas que habla de este tema. Y sobre todo también con esta idea, ¿no? Pensando en que la mayoría de los lectores sean personas que no conocen ni la historia argentina. Entonces hay que hacer un contexto de más o menos, bueno, de dónde salió este con estas ideas y tal, ¿no? Eh, entonces, más o menos ese es lo que tuvimos en mente a la hora de escribir esto. Y también, aprovechando esta ola liberal, libertaria, como la quieran llamar, ¿no? Que ha despertado un gran interés por el caso Argentina en el resto del mundo, ¿no? Entonces es una buena oportunidad para dar a conocer otros liberales, ¿no? Acá empezamos con la parte un poco sarcástica, irónica, ¿no? De decir, mirá, el liberalismo existe en la Argentina desde hace más de 200 años, no empezó hace 2 años, ¿no? Eh, e inclusive, otra aclaración muy importante, que igual por el título del paper ustedes se dan cuenta, esto abarca el siglo XIX, ¿no? Es decir, estamos empezando a escribir la segunda parte, y ahí vamos a discutir con Nicolás a ver dónde para, si paramos en el año 2000, si paramos en el año 2010, porque si ya nos metemos en el presente, que es algo muy importante, primero ya no sería historia, y segundo, ya es una cuestión más de, de política y tal. Entonces, bueno, ese es otro tema que vamos a tener que ver y lo que esperamos presentar el año que viene es esto de qué pasó con las ideas de la libertad a partir de 1900 en adelante y cómo un país tan liberal, con tantas consecuencias positivas a finales del siglo XIX, comienzo del XX, se va alejando de ahí, ¿no? Pero bueno, esta es
la gran introducción al tema, así que ahora ya me meto de una vez a ver estas cuestiones, ¿no? Entonces, una primera cuestión que siempre a mí me interesa remarcar es el tema de los orígenes de la Argentina, esto que hoy llamamos Argentina y que voy a mencionar así a lo largo de toda la presentación, pero tener en cuenta que esto es una construcción, ¿no? Que se va dando a lo largo del tiempo, entre otras cosas porque cuando este mapa nos muestra lo que era el territorio que abarcaba el virreinato del Río de la Plata, ¿no? Creado, entre otras cosas, por estas reformas borbónicas que mencionó en 1776 y que se decidió poner como capital la ciudad de Buenos Aires. Entonces, cuando se producen los hechos de 1810, eh, como esto arranca en el Cabildo de Buenos Aires, luego después vino toda una construcción eh, temática diciendo, bueno, esto era la Argentina, e irremediablemente, cuando yo pregunto en las clases si desde 1810 en adelante la Argentina ganó o perdió territorio, la respuesta mayoritaria siempre es perdimos territorio, porque se asume que el virreinato del Río de la Plata era la Argentina, ¿no? Y como ven acá hay partes de lo que hoy es Paraguay, Uruguay, Brasil, Chile, Bolivia, ¿no? Entonces, lo mismo podría preguntar un profesor en Lima, Perú, o en Cusco, y decir, bueno, perdimos todo Sudamérica porque el virreinato del Perú, cuando se creó, abarcaba todo Sudamérica, ¿no? Entonces lo que vemos es, estas son procesos de formación, como si analizáramos un mapa de Europa de 1900 y un mapa de Europa de hoy, ¿no? O los debates inclusive que se dan en torno a los reclamos de los pueblos originarios. Acá vemos cómo este mapa nos marca La Pampa, ¿no? Entonces, eh, el primer acercamiento, el surgimiento de estas ideas liberales que ahora voy a mencionar, eh, se dan en el marco del virreinato del Río de la Plata, ¿no? Hay dos hechos que de alguna manera contribuyen a, a la difusión de estas ideas. Una son las reformas borbónicas, ¿no? Los reyes de la nueva dinastía que asume después de la Guerra de Sucesión en 1713 en España, cuando la dinastía de los Austrias queda vacante, se va a incorporar después de ese conflicto la dinastía de los Borbones. Y los Borbones ven que en las colonias americanas no se estaba administrando bien, por distintos motivos a los que no voy a entrar. Pero además, siguiendo la corriente de pensamiento que iba surgiendo, más conocida como el iluminismo, ¿no? La luz de las ideas, de la razón, etcétera, los planteos que se empiezan a hacer a nivel general sobre el límite al poder, ¿no? Que es lo que termina dando origen a lo que conocemos como liberalismo, ¿no? El liberalismo surge con una premisa básica que es poner límite al poder absoluto, ¿no? Y la igualdad de derechos, ¿no? Entonces, dentro del virreinato, dentro del Imperio Español, fomentada por los propios reyes de España, se empiezan a difundir estas nuevas ideas y de hecho, por lo general, muchas veces no son muy tenidos en cuenta, o al menos al gran público, pensadores como Jerónimo Feijó y Campomanes y Jovellanos. Para algunos de ustedes seguramente suenan conocidos y tal, pero para la gran mayoría cuando se habla del liberalismo, de las ideas de la Ilustración, se habla de los pensadores franceses o de Adam Smith o de John Locke, ¿no? Pero también había españoles que estaban pensando, que estaban escribiendo sobre estas cuestiones, y muchos de nuestros este, patriotas
estaban en contacto con estos pensadores, no solamente con los franceses, los ingleses, también tenían en cuenta lo que sucedía. El gran faro fue la Revolución Francesa, pero también la independencia de Estados Unidos, acontecida casi 10 años antes, y que servía de buen ejemplo porque era una colonia que se independizaba, ¿no? Pues en todo caso, Francia, la revolución era hacia adentro de su propio territorio, ¿no? Pero todos más o menos siguen a estos filósofos, pensadores, a los que referimos nosotros con un poquito más de detalle en el paper. Entonces, estas ideas están dando vuelta, sumado a que también la gente que va a llevar adelante esta movida emancipatoria había viajado a estudiar a Europa, algunos, y otros al Alto Perú, ¿no? Acá, por las dudas, no me acuerdo si aparece en el próximo mapa, pero en el norte, donde dice Intendencia de Cochabamba, Charcas y tal, ahí estaba la Universidad de Chuquisaca, y Mariano Moreno, al que voy a referir un poco más en detalle a continuación, también estudiaba ahí, y circulaban ya estas ideas y tal. Ahora, donde más se discutía esto era fuera de los ámbitos académicos, ¿no? Por lo general, estas ideas se discuten y se difunden en lo que se llaman los cafés. La gente se juntaba a discutir, como hoy nos... Bueno, hoy no sé, yo estoy medio perdido, ¿no? Pero eh, hace unos años la gente se juntaba en el café a discutir de política, de fútbol, si eran los hombres a hablar de mujeres y las mujeres a hablar de moda, etcétera. Inclusive esta idea de hombres y mujeres, el café al menos de Buenos Aires y tal, está asociado con la reunión de hombres, no la reunión de mujeres, pero bueno, es otro tema. Si bien en estos momentos las mujeres cumplen una función, no hablamos de eso en el artículo, pero porque por lo general las organizadoras de las tertulias, que eran encuentros que se daban en casas patricias, por lo general eran cenas, ¿no? Donde la anfitriona era la que convocaba y la que daba el espacio, el ámbito para esa discusión, ¿no? También tenían un rol importante, ¿no? Hay un libro de Dora Barrancos que habla sobre el rol de las mujeres en la Argentina, y en los primeros capítulos refiere a la época de la emancipación, de la independencia, el periodo colonial y tal, donde resalta esta función de las mujeres en esta cuestión política, ¿no? Eh, y la otra, ya un poco más institucionalizada, que van a surgir a partir de 1800 en adelante, sobre todo, son las sociedades de amigos del país, ¿no? En casi toda América Latina existen estas instituciones que se están planteando, bueno, ¿cómo podemos ayudar primero a la organización política del territorio independizado y sobre todo cuáles deberían ser los modelos institucionales que fomenten esta cuestión, ¿no? Y finalmente, y estas cosas van sucediendo, o sea, no es que primero viene una, después viene la otra, sino que se van dando casi al mismo tiempo. Son importantes los periódicos, ¿no? Porque los periódicos que no tienen nada que ver con los periódicos actuales, ¿no? A veces eran semanales, a veces eran bisemanales, algunos eran mensuales, donde se hablaba de estos temas, ¿no? El telégrafo mercantil, rural, político e historiográfico del Río de la Plata, de Francisco Cabello y Mesa, el Semanario de Agricultura, Industria y Comercio de Hipólito Vieites, y el Correo de Comercio dirigido por Belgrano, ¿no? Ve que un poco la impronta de los títulos habla de cuestiones más que nada económicas, ¿no? Comercio, industria, agricultura, ¿no? Todas estas cuestiones. Pero que en el medio
se soslayan temas políticos, ¿no? Filosóficos, si se quiere. Vamos a ver algo que señala eh, Moreno en una de sus actuaciones. Entonces, a la hora de elegir dos, ¿no? em, principales referentes de la introducción de estas ideas en el Río de la Plata, principalmente, ¿no? Acá siempre también, a la hora de decir, bueno, el liberalismo en Argentina y tal, los orígenes, estamos hablando principalmente del Río de la Plata, ¿no? No nos metimos más allá en otras provincias y tal, y esto puede ser un defecto también de ser personas nacidas y crecidas en Buenos Aires, ¿no? Que probablemente algún otro historiador o economista diga, bueno, en Córdoba había tal cosa, etcétera, pero claro, todo desde el origen, ¿no? Y esto nos lleva a pensar parte del problema que tenemos todavía en la actualidad, esta centralización en Buenos Aires y sus zonas cercanas, ¿no? Eh, y cómo el país fue organizado así desde el tiempo de la colonia, porque todo entraba y salía por el puerto de Buenos Aires, ¿no? Y entonces la recaudación quedaba ahí, ese fue el gran debate en el siglo XIX y parte del siglo XX, cómo se reparte esa recaudación, ¿no? Pero sobre todo en el siglo XIX, Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, negándose hasta último momento a entregar la ciudad como capital de todo el país, ¿no? Esto finalmente se termina logrando en 1880 después de una guerra, ¿sí? ¿No? O sea, no fue fácil desde 1810 hasta 1880 resolver esta cuestión, ¿no? Entonces, como dije, eh, utilizamos nosotros algunos personajes claves en estas ideas y el primero que tomamos es Manuel Belgrano. Y acá sí medio seguimos como un orden, aunque son contemporáneos con Moreno, ¿no? Eh, y Manuel Belgrano, que como siempre digo yo, fue un hombre muy importante, pero que quizás es conocido básicamente por haber creado la bandera nacional. Si no hubiera sido conocido, pero no tendría el impacto que tiene en el conocimiento popular, ¿no? Asumo yo que después de San Martín es en el, en el ranking de próceres viene en segundo lugar, pero sobre todo por esto de la bandera, porque si uno ve su vida y las cosas que hizo, hubo muchos otros que hicieron cosas parecidas o más, pero el único que creó la bandera fue él, y entonces, y reconocida luego, porque inclusive si se hubiese dejado de lado esa bandera más adelante, probablemente no hablaríamos tanto de él, pero el punto es que gracias a eso llama más la atención y a mí siempre me gusta resaltar que hizo muchas otras cosas, ¿no? Eh, Belgrano eh, era el hijo de un comerciante privilegiado de Buenos Aires, estos que tenían el monopolio del comercio, era uno de 15 hermanos, si mal no recuerdo, cada uno de ellos con 10 nombres. Imposible aprenderse los nombres de todos los hermanos de Belgrano, inclusive de él, ¿no? Porque nosotros, Manuel del Corazón de Jesús Belgrano, pero creo que me estoy olvidando 5 nombres en el medio. La cuestión es que el padre quiere que él se haga cargo de la firma comercial de la familia. Belgrano no era muy aplicado, lo manda a estudiar a Europa y justamente cuando él está estudiando en España es que se produce la Revolución Francesa y está en contacto con todas estas nuevas ideas que van dando vuelta, desde Francis Bacon, Diderot, D'Alembert, John Locke, ¿no? Estas ideas de teoría política y económica liberal, ¿no? Relacionada con los derechos individuales, etcétera, el fin del absolutismo, ¿no? Eh, en sus memorias que él empieza a escribir allá por 1814, 1815, pone esta cita que les marco que dice, las ideas de la libertad, igualdad y propiedad privada se apoderaron de mí
y solo veía tiranos en quienes se oponían a las mismas, ¿no? Estas eran las ideas que él estaba mamando en Europa y que él mismo confiesa también en esas memorias que aprendió mucho más en las charlas, en los cafés, en los bares, etcétera, que en la universidad, ¿no? Donde finalmente se termina, él va primero a Valladolid, después termina en Salamanca, ¿no? Y desde el punto de vista económico, él es un seguidor de Quesnay, ¿no? Del fisiócrata Quesnay, más que de Smith, que también conocía, y era uno de los dos o tres que tenía la riqueza de las naciones cuando ya volvió a Buenos Aires en su propia biblioteca, ¿sí? También otros economistas menos conocidos, italianos, liberales, ¿no? Como Ferdinando Galiani y Antonio Genovesi, ¿no? Gente que hablaba de la libertad de comercio, de la formación de los precios, del derecho de propiedad, etcétera. Y en el Telégrafo Mercantil, Seminario de Agricultura, Industria y Comercio, y en el Correo de Comercio, Belgrano cada vez que pudo fomentó estas ideas, ¿no? En sus obras, que son básicamente estos artículos, ¿no? Los escritos de Belgrano, menciona estas cuestiones, ¿no? Entonces, él tenía una vocación por esto, escribía también mucho en las memorias del consulado. Su padre logra nombrarlo secretario del consulado de Buenos Aires en 1795, función que va a ocupar casi hasta 1810. Y todos los años ahí se escribían unas memorias y parte de este pensamiento liberal eh, aparece, ¿no? Claramente en Belgrano. Lamentablemente, o por la circunstancia del contexto, a partir sobre todo de 1809, él se va a involucrar mucho más en la cuestión política y militar, ¿no? Para la cual no se había preparado, a diferencia de San Martín y de tantos otros, ¿no? Él era un hombre de estudio principalmente, pero no dudó en comprometerse con la causa. Por eso a veces recibe más críticas por su liderazgo, por su mando, por sus decisiones, etcétera, eh, y que son del todo atendibles, ¿no? Y entonces se fue alejando, ¿no? de, de la difusión de estas ideas, pero sí fue uno de los primeros grandes referentes de la misma, junto con alguien que no voy a mencionar y que siempre recomiendo el libro que escribió Ricardo Manuel Rojas sobre Hipólito Vieites, ¿no? Otro personaje muy liberal desde el punto de vista de las ideas económicas, pero muy poco conocido, entre otras cosas, porque no hay como 20 años de su vida que son inrastreables, imposible de rastrear, ¿no? Cuenta Ricardo Rojas cuando hizo su tesis doctoral sobre el tema, ¿no? Pues estuvo en el Alto Perú mucho tiempo y, y no se lo puede, no se le puede seguir el rastro, ¿no? Ese es un problema. Pero por eso, bueno, sabemos nosotros que existió, pero no aparece mencionado en este artículo, ¿no? El otro personaje importante de esta época relacionado con estas ideas, y acá voy a hacer como un pie de página, ¿no? Porque eh, por dos cuestiones, ¿no? Que es el tema este de qué es ser liberal, ¿no? Y muchos piensan, bueno, el liberalismo es la riqueza de las naciones de Adam Smith, y, y si avanzamos 150 años, el liberalismo es la escuela austríaca de economía, ¿no? Inclusive hay, para los que son especialistas en esto, hay grandes debates económicos entre liberales de Chicago, liberales de la escuela austríaca, etcétera. Y, y entonces, como señalan muchos liberales, sobre todo y sobre todo los de la escuela austríaca, ¿no? Los Hayek, que creen en el evolucionismo de las cosas, que las cosas se van dando de manera espontánea y van apareciendo opciones, alternativas, cambios, no
revolucionarios, no que de un día para el otro cambia, sino que la sociedad se va formando, como se forman las instituciones, por manera evolutiva, ¿sí? Entonces, es imposible decir que comparar un liberal de 1800 con un liberal de 1900 con un liberal del 2020, ¿no? Porque están viviendo distintas épocas y están refiriendo a distintos contextos económicos, políticos, sociales, ¿no? Y hago toda esta introducción porque inclusive en uno de los referís del paper, ¿no? Cuando usted escribe, cuando uno escribe esto para presentarlo en determinados journals académicos, después te lo agarran cuatro o cinco que lo leen y te empiezan a hacer comentarios y te empiezan a, a marcar errores o a hacer sugerencias o algunos directamente te dicen, este paper no sirve para nada, no, ni modificándolo lo vamos a publicar, porque ¿no? Hace poco me pasó con uno que lo mandé y me mandaron un correo electrónico diciendo, este paper está rechazado, con todo con mayúsculas, para que no me quedaran dudas de que no iba eso ahí, al menos en esa revista. Eh, y entonces, cuando presentamos a Mariano Moreno y su gran predilección por Rousseau, ¿no? Ahí sonaron todas las alarmas, ¿no? Este, pero bueno, el tema es que en ese momento ser liberal, en estos años de 1800, era principalmente oponerse a la monarquía absoluta de, y al derecho divino de los reyes, ¿no? Es decir, que a los reyes los había nombrado Dios. Contra eso no se podía. Ese es el primer punto con el que van a resaltar. Y luego, a partir de ahí, empiezan a sugerir alternativas, ¿no? Y claro, Rousseau era la lectura obligatoria para todos. Vamos a ver un poco más adelante que Alberdi seguía a Rousseau también. Pero luego él le va a dar otra impronta al enfoque del liberalismo, ¿no? Entonces, Mariano Moreno, que estudió en Chuquisaca y en el Alto Perú y se puso en contacto con las ideas de todos estos pensadores que aparecen ahí, que ya mencioné, en 1802, cuando se recibe, va a escribir un tratado sobre la condición de los indios en el Alto Perú, ¿eh? Siguiendo, entre otros, el texto del padre Fray Bartolomé de las Casas, que había escrito esto ya en 1530, 40, por ahí, refiriendo a los aborígenes de México, y él propone la liberación y la igualdad de trato para todos ellos, ¿no? Muy en sintonía con estas ideas, ¿no? De la igualdad de derechos. Esto le trajo algún que otro problema, rechazo de la nobleza y de las clases privilegiadas del Alto Perú, y como que le iba a costar tener trabajo. Entonces, se vuelve a Buenos Aires, se va a volver no es que lo encarcelaron ni nada, pero ya no era una persona que la gente quisiera tener, sobre todo en las capas altas de la sociedad. Recuerde que en estos años, 1800, todavía no había movimientos emancipatorios en el Río de la Plata ni en América. Entonces, cuando regresa a Buenos Aires, desde su cargo de abogado, su puesto de abogado en el gobierno colonial, sigue promoviendo estas ideas. Y me olvidé de mencionar muy al principio, otro factor clave en todo este proceso en el Río de la Plata son las invasiones inglesas, ¿no? Porque las invasiones inglesas, que por lo general nosotros, sobre todo en la escuela, ¿no? En la difusión de las ideas y con los ingleses siempre tenemos este tema que sigue hasta hoy. Eh, Estas ideas que ya están dando vuelta, ¿no? Cuando se producen las invasiones inglesas, lo primero que hace el virrey es agarrar el tesoro y huir hacia Córdoba. Y los que se van a quedar enfrentando con los invasores son los criollos, ¿no? Que arman sus primeras milicias patrias, defienden el territorio. Ahí surge, como dicen los que han estudiado el tema, entre ellos Clau Gallo,
El primer sentimiento patriótico de los que viven en la región, que se tuvieron que armar en defensa de su territorio, pero además vieron otra cosa muy importante, ¿no? Y esto relacionado con las ideas económicas de la libertad. Porque en el breve tiempo que estuvieron, sobre todo en la primera invasión, los ingleses, lo primero que hicieron fue abrir el comercio. Y al abrir el comercio, se produjeron dos cosas importantes. Una, que se pudo acceder a productos mucho más baratos, sobre todo provenientes de Inglaterra y de la revolución industrial que se estaba dando en ese país. Y segundo, que los exportadores, los propios productores, que lo que principalmente se vendía era el cuero, ¿no? De los animales, lo vendían a precios más altos. Y entonces vieron en carne propia lo que decían los libros que venían leyendo. Es decir, esto, porque una cosa es, yo leo los libros y el libro me lo explica y sale todo perfecto, pero otra cosa fue ver que eso realmente funcionaba, ¿no? Y entonces se planteó una situación de alguna manera parecida a la que se les había planteado a los colonos ingleses en Norteamérica, que era, bueno, finalmente nosotros tenemos un gobierno, estamos pagando impuestos, estamos sosteniendo una burocracia virreinal, etcétera, y cuando vienen el peligro, lo primero que hacen es agarrar el tesoro y huir, ¿no? Y esto ayudó, contribuyó mucho al fortalecimiento de estas ideas que venimos señalando, ¿no? Entonces, en, ese fue un primer gran punto, ¿no? De las invasiones inglesas. Nosotros siempre nos quedamos con que, bueno, echamos a los ingleses y no nos pudieron dominar y tal, pero pasa inadvertido, deliberadamente muchas veces, ¿no? Porque esa historia que se cuenta así también, es la historia que escriben los Mitre o Vicente Fidel López, no es una historia escrita por los revisionistas que van a venir 100 años después, ¿no? Pues esta idea de la formación de un país, de la construcción del origen de un país, ¿no? Entonces se buscan referencias, ¿no? Los países europeos tenían 500 años o 1000 años de historia para referir y nosotros teníamos nada. Hubo que crear eso, ¿no? Por eso mismo también de esta idea confusa de asociar el virreinato del Río de la Plata con la Argentina, ¿sí? Eso es algo que se va a dar este, a lo largo del tiempo. En 1809, después me voy a mirar la hora porque yo me entusiasmo, ya tendría que estar terminando según lo que dije, pero bueno, tenemos tiempo. Yo siempre, por suerte, tenemos una hora más casi, 50 minutos más, pero voy a hablar menos de eso. Eh, en 1808, en Europa pasa otra cosa importante, que es que Napoleón invade España, y ahí otra vez vuelven estos temas a estar presentes. ¿Quién va a gobernar? Si no está el rey, ¿el poder de quién es? El poder vuelve al pueblo. ¿Cómo se va a ejercer? Todo eso es un debate que surge en esta época, ¿no? Estas ideas de la libertad política, ¿no? De la igualdad de derechos, etcétera. Y una cuestión más. En ese momento, donde ya no estaba el rey, Moreno, a pedido de los comerciantes de Buenos Aires, que se dieron cuenta, además, de las ventajas del libre comercio, le piden que escriba un texto emblemático sobre cuestiones económicas también, conocido como la representación de los labradores y los hacendados, ¿no? Para presentarle al virrey que les permita comerciar libremente, porque ahora que el rey estaba en cautiverio y había un usurpador, José Bonaparte, el hermano de Napoleón, que abriera el comercio con otros países para que entren más recursos, ¿no? Un estilo moderado, ¿no? Pero enfocado en el libre comercio. De hecho,
en la primera presentación él no la firma, va a firmar después, porque también acá hay un tema muy interesante que pasa inadvertido, que es que esta gente está escribiendo y está proponiendo cambios en un mundo donde no sabes cómo va a terminar. Es una época muy inestable porque la independencia de Estados Unidos sí está consolidada, pero la Revolución Francesa va a devenir en el Imperio Napoleónico. Y de hecho, en 1815 vuelve la monarquía, que se va a ir radicalizando y se va a convertir en monarquía absoluta. Después, en 1830, hay como una especie de revolución y lo sacan al rey, no me creo si era Carlos IX, Carlos X, uno de estos, y llega Luis Felipe de Orleans. Pero entonces, muchas veces firmar un artículo, un libro, poniendo ideas muy radicales, puede llevarte a la cárcel si tenés suerte o al paredón si tenés menos suerte, ¿no? Entonces también había esta cuestión que hoy nosotros este, la tenemos como por dada naturalmente. Yo escribo lo que quiero y bueno, de última me van a insultar o me van a aplaudir, pero no va a pasar más de eso, ¿no? Pero en aquel momento, uno de los principales reclamos que se daba, como vamos a ver, es la libertad de expresión. Es la garantía de poder decir lo que uno quiere, ¿no? Una vez que se produce la Revolución de Mayo, se saca el virrey y tal, entonces Mariano Moreno es como que se va a liberar y va a escribir de manera ya más abierta, más incontenible, ¿no? Su discurso se va a radicalizar, sobre todo en la Gaceta de Buenos Aires, donde él traduce y hace publicar por partes el contrato social. Y de hecho, hasta en esta primera instancia, obliga a que se lea en los púlpitos, en las iglesias, ¿no? Este, entonces, ahí ya hay cosas que empiezan a hacer ruido, ¿no? Por eso muchos me dicen, bueno, pero liberal y tal. Lo que pasa es que en los orígenes del liberalismo, un punto esencial es esto, es la libertad de expresión, es poner en jaque lo que se llamaba el antiguo régimen, ¿no? Y por eso ahí también en el artículo van a ver que hay una parte este, dedicada a Mariano Moreno, que luego por problemas en el propio gobierno patrio le encargan una misión en Europa como para sacarse los medios de encima, ¿no? Y termina falleciendo en alta mar y su cuerpo, como él muere apenas el barco sale de Río de Janeiro, iba acompañado por su hermano, etcétera. Ahí se creó todo el mito del envenenamiento, tal, pero eso obviamente jamás se pudo comprobar. El tercero de estos personajes es Bernardino Rivadavia, ¿no? También, que a diferencia de los otros dos, no recibió una educación formal, ¿no? Al poco cursó un par de materias, pero luego se dedicó al comercio, ¿no? Y ahí empezó a tener una actividad destacada. Luego, con las invasiones inglesas también, entra al Cabildo de Buenos Aires. En el Cabildo de Buenos Aires entraban los vecinos destacados. Al Cabildo no era algo que entraba cualquiera, sino para ser vecino había que cumplir determinadas normas, como tener propiedades inmuebles, poder armarse en defensa de la ciudad, tener familia y tener trabajo legal, ¿no? No era cualquier, o sea, quizás de los 40.000 habitantes que había en la ciudad y en la campaña, los alrededores, hacia 1810, quizás 5.000 eran vecinos, ¿no? No, no es que todo el mundo participaba del cabildo. Bueno, Rivadavia, después de la Revolución de Mayo, va a ser secretario de guerra del primer triunvirato. Y desde ese primer momento él está insistiendo en la libertad de expresión y en las leyes que garanticen la vida, la libertad y la propiedad, ¿no? Junto con el libre comercio, ¿no? Eh, es un hombre que tiene estas ideas porque bueno, las va viendo en los cafés, en las discusiones, lee en su grupo cercano de referencia, en sus redes, pero ya, como digo, no era un hombre de estudios universitarios.
En 1814 es enviado juntamente con Manuel Belgrano a Europa, ¿no? A que se reconozca este gobierno patrio, todavía no éramos independizados, ¿no? A ver cómo estaba la cosa en Europa, qué pasaba, ¿no? Porque ahí después hay una cuestión interesante, es decir, ese mismo año, 1814, el rey de España es liberado, ¿no? La primera medida que toma el rey de España liberado fue anular la Constitución de Cádiz de 1812 que habían creado los españoles, donde le ponían límite al rey. Y en 1815, cuando Napoleón es derrotado, vuelven las monarquías absolutas a Europa. Es lo que se llama la restauración, ¿no? Ahora, perdón, Belgrano vuelve para continuar en las guerras de la independencia. Rivadavia se queda, permanece 6 años en Europa, yendo entre Francia, París, Inglaterra, Londres, ¿no? Y principalmente en Londres es donde él establece contactos muy fluidos con Jeremy Bentham, al que más sigue de todos estos, ¿no? Jeremy Bentham era un filósofo inglés utilitarista que está muy interesado en la independencia de las colonias, ¿no? En las colonias europeas y sobre todo en América. Y él había escrito todo un manual, un código de Bentham, como se lo llama, para cómo debería ser la organización política de estas nuevas repúblicas. Entonces él eh, le abría la puerta a Bolívar, a, a Rivadavia, en fin, todos los que venían de Hispanoamérica con ideas independentistas, ¿no? Bueno, Rivadavia está en contacto con él, con James Mill, que es el padre de John Stuart Mill, con de Tracy y el abad de Prat, ¿no? Entra en contacto con todas estas cuestiones. Y muchas de ellas él las va a tratar de aplicar, sobre todo en el primer periodo, cuando él es ministro de gobierno de Martín Rodríguez en la provincia de Buenos Aires. Todos hablamos del sillón de Rivadavia, creo que esta ilustración que pongo ahí marca un poco, ¿no? Últimamente se hizo famoso el sillón de Rivadavia para los que vivimos en Argentina, ¿no? Porque el expresidente Fernández lo utilizaba con fines de entretenimiento personal, pero cuando se habla del sillón de Rivadavia, se habla de esa presidencia de 1826-1827, menos de un año y medio, donde casi nada pudo hacer porque estábamos en guerra con Brasil, ¿no? La presidencia estuvo asignada por esa guerra. Pero sí cuando él fue ministro de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Trató de implementar muchas de estas ideas novedosas, como el sufragio universal para hombres mayores de 22 años, ¿no? Como una reforma eclesiástica, aflojar el poder, el influjo de la iglesia con la política, ¿sí? Que era una de las medidas que venían de la Revolución Francesa y de las ideas de la Ilustración, separar lo religioso de lo político, separación del poder político del religioso, que tenía que ver con este rechazo al origen divino de los reyes, ¿no? Entonces promueve esta reforma eclesiástica, la libertad de credo, el fin del diezmo, la supresión del cabildo, que no la puse acá, creo que no la pusimos en el paper, ¿no? Y sobre todo la libertad de expresión y de comercio. De hecho, él cuando termina su función como ministro en el año 24 y viaja otra vez a Inglaterra, este, firma el famoso acuerdo del Tratado de Amistad, Navegación y Comercio con Gran Bretaña, ¿no? Muy interesante. Claro, eso luego va a ser todo muy criticado por el nacionalismo y ni que hablar por la izquierda. Pero muchos de los pensadores liberales de mediados del siglo XIX toman como referencia a Rivadavia. El problema de Rivadavia es que quizás estaba muy adelantado a su momento, a lo que el país o la provincia podían dar en ese contexto de tanta inestabilidad. Hay que recordar que después de la independencia de 1816, el Congreso de Tucumán se traslada a Buenos Aires y en 1819 sanciona una constitución de
de ese mismo año, 1819, era una constitución unitaria, fácilmente convertible a monárquica, porque este era otro de los temas que se discutía en ese momento, si había que ser una república o una monarquía. La constitución fue rechazada por todas las provincias, por eso en 1820 cada provincia está por su lado, ¿no? Y esto va a seguir así hasta, bueno, brevemente en 1826 se sanciona otra constitución, pero que cuando termina la guerra con Brasil otra vez es rechazada por todas las provincias y seguimos por la nuestra hasta 1853-60, ¿no? Entonces, acá en estos últimos minutos, perdón por la extensión, pero voy a acelerar un poco a ver si después eh, podemos charlar o tratar de contestar alguna pregunta. Entonces, eh, la experiencia, lo que se llamó la feliz experiencia, así la han llamado, ¿no? Este periodo de Rivadavia, números redondos 1820, 1827, termina y se va a dar un vuelco, sobre todo hacia final de la década, con el asesinato de Manuel Dorrego. Llega al gobierno Juan Manuel de Rosas, que deja atrás la mayoría de estas reformas, este intento aperturista, quizás no tanto en lo económico, pero sí en lo político, ¿no? Se vuelca sobre la religión, vuelve toda esta idea de la Santa Federación, esta idea de volver a la tradición, y, y entonces en ese periodo donde él ejerce el poder con la suma del poder público, a partir de la segunda gobernación de 1835, suma del poder público que le otorga la legislatura de Buenos Aires, no es que él viene y se la toma, le dice, bueno, yo me hago cargo, pero si me dan este poder, y si no, no, y se lo dan. Y además él dice, pero además quiero que se haga un plebiscito. Y se hace un plebiscito donde votan 9.000 personas este, o 9.100 personas y votan 9.096 a favor y 4 en contra, ¿sí? Esos 4 yo siempre asumo, es un dato que siempre estoy por buscar y nunca lo hago, o cuando lo hago no encuentro el resultado, pero era voto cantado. O sea, esos 4 deberían ser personas muy importantes, muy cercanas y que tenían el valor de decirme, ah, no, suma del poder público no. Pero el tema es
perdón, que ahora sí los estaba. Bueno, yo me mandé toda una explicación genial y se la perdieron, pero bueno, no, perdón por la cuestión esta. Entonces repito acá dos cuestiones, algo interesante que estaba diciendo, que es esto que Alberdi, entonces, no, eh, Alberdi no es político ni es militar, ¿no? Y entonces estaba diciendo que la mayoría de los que nombramos o de los que participan de manera trascendente en la política argentina hasta 1900, o son políticos o son militares, ¿no? Por lo general cumplen las dos, ¿no? Este, elija el que quiera, ¿no? Y después entre 1900 y 1930 son políticos, pero por lo general ya no son militares. Y de 1930 hasta el 83, otra vez volvemos con esto, ¿no? De política y militar. Y decía, por suerte, desde el 83, o por suerte o por desgracia, según como cada uno lo quiera ver, otra vez los políticos son políticos, nada más, ¿no? No están asociados a las armas. Pero el siglo XIX es esto, porque aparte había que conformar esto. Entonces, la particularidad de Alberdi es que influye solo con sus ideas, ¿no? Él es oriundo de Tucumán, su padre una persona destacada en Tucumán, de hecho cuenta ahí en su autobiografía que de niño visitaba Belgrano cuando hacía las campañas y él estuvo sentado en el regazo de Belgrano una vez y recuerda esa situación. Bueno, luego viene a estudiar a Buenos Aires. En Buenos Aires no se termina de hallar por completo. Va a ver a un médico que le dice al médico, bueno, mire, tómese un año de descanso, dedíquese a divertirse, a pasarla bien, porque lo veía muy mal. Ahí él empieza a tomar afición por el tema de moda, de la música. Él escribe música y dirige una revista que se llamaba La Moda, hablaba de cuestiones sociales, etcétera, hasta que vuelve con sus estudios de leyes que los va a ir haciendo, o sea, va a ir haciendo la escala en Córdoba. Luego, en 1838 se recibe de abogado en Montevideo porque no quiere jurar en la ciudad de Buenos Aires, porque tenía que jurar por Rosas y la Santa Federación o algo así. Entonces, va a terminar en Montevideo. Luego viaja a Europa y luego vuelve a Chile y se termina recibiendo de doctor en leyes, ¿no? Entonces, las ideas de Alberdi van a tomar este enfoque más evolucionista, ¿no? Esta idea del mercado espontáneo, de la evolución de las cosas, de que el Estado no crea leyes, ni debe crear condiciones, ni cosas por el estilo, ¿no? En 1837 le escribe el fragmento preliminar al estudio del derecho, ¿qué es lo que él está pensando de cómo debería ser la Argentina? Es el antecedente de las bases, ¿no? Suena medio impactante cuando uno se entera que las bases las escribió en 3 meses, pero en realidad él ya venía hacía 15 años escribiendo sobre esto y pensando esto. Es como cuando uno tiene varios borradores y después un día dice, me pongo y lo hago. Y eso le llevó 3 meses. Y dice, bueno, lo escribí en 3 meses. No, pues tuviste 15 años pensando el tema, ¿no? Bueno, ahí ve las personas con las que él tiene contacto. Voy a pasar más rápido todavía porque inclusive si hablé 5 minutos en silencio, perdón, silenciado, lo único que me faltaba, ¿no? Bueno, eh, solo decir, ahí ve usted los nombres con los que él se codea. eh, en 1847 escribe La República Argentina 37 años después de su revolución, donde analiza qué ha pasado, en qué situación estamos, y donde él comete no sé, yo creo que no es un error, pero sí en ese momento, esta cuestión política, y es muy interesante, mire, se me acaba de ocurrir, pero yo siempre menciono este hecho, cuando él discute con Sarmiento en las cartas quillotanas y las 101, ¿no? Esta cosa a veces de mucho menos nivel en la actualidad, cuando se ponen a discutir liberales que están a favor de Milei y otros que están en contra, y salen los mileístas a criticar a los que están en contra, y los que están en contra a criticar. Y en el fondo creen en las mismas ideas, pero a veces hay percepciones políticas distintas, o yo lo hubiera hecho de esta forma,
y claro, vos porque no estás en el poder o al revés, y esto pasa todo el tiempo, ¿no? Y Sarmiento, Alberdi y Mitre, o sea, primero Sarmiento y Mitre, ¿no? En estas cartas que yo menciono, pero luego, cuando Alberdi ya está en Europa, exiliado, y critica a Mitre, se la pasa criticando a Mitre y a Sarmiento todo el tiempo, y los otros le contestan, etcétera. Nadie va a decir que uno de los otros no era liberal, ¿no? Pero hay cuestiones ahí personales y políticas mezcladas en el medio. Claro, cuando él reconoce que una buena plataforma para arrancar, y esto es esencial del liberalismo, el orden, claro, los exiliados que se tuvieron que ir por el exceso de orden de Rosas, incluido el propio Alberdi, lo salen a matar. ¿Cómo vas a reconocer el orden de Rosas, etcétera? Pero él propone, dice, en base a este orden, fomentar la libertad, ¿no? Entonces, brevemente, acá no voy a hablar de esto porque ya se nos fue el tiempo porque quiero contestar preguntas, pero de todo lo que escribió Alberdi, yo siempre señalo, bueno, las bases de las que todo el mundo habla, ¿no? Que es ahí una especie de esquema sobre lo que él ve que es la Argentina y qué debería tomar para avanzar, para ir al futuro, al progreso, y que es la que tiene una gran influencia en la Convención Constituyente de Paraná. Una. Luego, cuando se hace la Constitución, el que pone en marcha la Constitución como presidente es Urquiza, pero el ministro de Hacienda es Fragueiro, Mariano Fragueiro, que formaba parte de su círculo, pero fue de aquellos que se fueron más hacia la parte, si se quiere en términos de hoy y burdamente, más intervencionista. Le asignaba al Estado un rol determinante en la economía, ¿no? Y a la función de los bancos oficiales y del crédito y tal. De hecho, Fragueiro escribió sobre eso. Cuando Alberti ve esa situación, dice, no, no interpretaron lo que es la idea económica de la Constitución, no interpretan. Entonces él escribe el sistema económico rentístico, ¿no? Que es el manual de economía liberal, si se quiere, referido a la Constitución, ¿no? Y esos son digamos, son dos libros fundamentales en esto, ¿no? El que más influyó, obviamente, son las bases, ¿no? Porque después Alberti, todo el tiempo que sigue escribiendo, Alberti eh, nunca vuelve a la Argentina, después de que se va en la época del año 37. Urquiza lo nombra embajador plenipotenciario para que sea representante en Europa, ahí consigue acuerdo, etcétera. Pero cuando termina la labor de Urquiza y es derrotado finalmente en Pavón y llega Mitre al poder, le cancela la función. Alberti se queda dando vueltas en Europa, se queja de que no le pagan, etcétera, no vuelve. Se convierte en un crítico muy grande de Mitre y compañía. Muchos de estos escritos están en los escritos póstumos de Alberti, o sea, escritos que él no quiere publicar y su hijo, desobedeciendo sus órdenes, una vez después de muerto, se publican. Él siempre está con una visión muy crítica, ¿no? Inclusive él diría que ninguno de estos era liberal, pero ahí se mezclan estas dos cuestiones, ¿no? Yo siempre digo, para aquellos que nunca han leído Alberti, porque muchos hablan de Alberti, pero por distintas razones no lo han leído o a través de terceras personas y tal, entonces lo que habría que leer es La omnipotencia del Estado y la negación de la libertad individual, ¿no? Es un texto de unas, no sé, según el tamaño de la letra, 40, 30 páginas, y ese texto, que es la presentación que él hace a los graduados de la Universidad de Buenos Aires en 1880, de alguna manera condensa todo su pensamiento, ¿sí? Entonces, yo decía que él no va a volver, sí, va a volver en 1879, es elegido diputado nacional por Tucumán, y en 1881 se va, se vuelve a ir. No termina su mandato, se va a Francia y allá va a morir, ¿no? Y para terminar, y ahí a leer algunas preguntas o comentarios, si es que los hay. Entonces, como dije, eh, el paper es una introducción, ¿no? A la evolución de estas ideas liberales, ¿no?
está siempre este gran debate sobre si tal es liberal o no y en qué contexto. Nosotros hacemos esa aclaración sobre si hay una división o no en lo que es liberal en lo político y liberal en lo económico, ¿no? Y tener presente que los que mencionamos acá son quizás lo que nosotros consideramos los más destacados para mencionar en un trabajo relativamente corto, ¿no? Eh, el tema con el cual vamos a iniciar el segundo tramo del paper es, bueno, ¿y qué impactos tuvieron estas ideas? Porque, bueno, las ideas son muy buenas, pero ¿cómo funcionaron? Y está claro que funcionaron extraordinariamente bien. Entre 1880 y 1930 la Argentina creció a niveles extraordinarios y se ubicó entre los primeros países del mundo, ¿no? Sobre todo con un indicador muy clave que es la atracción de inmigrantes desde Europa, ¿sí? Así que bueno, la segunda parte, cuando la tengamos el año que viene, ahí traeré, vamos a ver si lo convenzo a Nicolás que venga a explicar él el artículo. Lo que pasa es que él está súper ocupado y no lo quisimos traer hasta acá. Así que bueno, usted ya sabe, ya me conoce, ya le dije yo que iba a hablar 20 minutos y hace 1 hora y cuarto que estoy hablando. 1 hora y 10, porque 5 minutos hablé, pero usted no me escuchó. Bueno, acá estaban todos avisándome desesperadamente. Yo en un momento cuando vi tanta mano levantada dije, este, pero acá estamos. Bueno, no sé si hay, a ver, eh, ¿cuál es? Acá voy con algunas preguntas que hay, vamos a ver si cuántas puedo contestar, ¿no? ¿Cuál es su opinión respecto a la evolución del federalismo y del liberalismo en sus distintas configuraciones desde el inicio hasta la actualidad? Bueno, eh, ahí hay un tema interesante, ¿no? Quizás no voy a contestar esto porque sería otra reunión, ¿no? Pero brevemente, eh, esta disputa entre unitarios y federales se termina resolviendo a favor del federalismo, ¿no? Paradójicamente con la derrota de Rosa. Esa es otra discusión, ¿no? Pero la política de Rosa fue mucho más unitaria que la de Rivadavia, pero estaba identificado como el líder de los federales, ¿no? Ahora, eh, finalmente queda claro que es el federalismo el que se referencia a Estados Unidos, ¿no? Con la diferencia que Estados Unidos tenía otra organización y otra configuración geográfica. La Argentina es unitaria naturalmente. ¿Por qué? Por el puerto de Buenos Aires, ¿no? Por la falta de conexiones, etcétera. Entonces, por más que el país se haya configurado de manera federal, y así está establecido, eh, mientras no se generen los ámbitos para que cada provincia obtenga los recursos que necesita para existir, y esto es que genere la riqueza necesaria para ser autónoma, termina siendo dependiente del gobierno nacional, ¿no? Y esta es medio como una trampa de la que todavía no pudimos salir. El profesor recientemente fallecido, Roberto Cortés Conde, insistía mucho sobre estas cuestiones, ¿no? Eh, pregunta acá Santiago, lo dejé con la duda del artículo. Escribí, claro, ya el año pasado yo di una charla sobre orígenes liberales del feminismo, ¿no? Y entonces mandé el artículo, claro, a una revista de estudio de géneros de Granada, en España. Yo sabiendo que me lo iban a rebotar, pero dije, bueno, lo tiro igual. Claro, yo hablo de las feministas liberales y entonces no había ninguna forma de que ese artículo se pudiera corregir y adaptar a la, este, a la línea editorial de la revista. Y lo entiendo, ¿no? Digamos, es como que yo mande un artículo de Alberti de una revista marxista, ¿no? Seguramente no te lo iban a aceptar. Bueno, ahí lo mandé a otra, estoy viendo. Bueno, ahí me estaban avisando que se perdieron los 5 minutos, pero se los volví a decir por el mismo precio. Un parrafito sobre Sarmiento, en términos de en qué medida era liberal. Bueno, Sarmiento siguió primero, ser liberal es respetar los principios de la Constitución. Sarmiento, en el contexto en el que le tocó gobernar, que no fue nada fácil,
porque justo cuando él llega a ser presidente, el país está terminando los últimos 2 años de la guerra con Paraguay y los caudillos del interior tampoco querían aceptar el poder central del gobierno, ¿no? Eh, y entonces él aprovecha y cuando termina la guerra y hace volver al ejército, manda intervenciones federales, pero las inversiones, la llegada de capitales, la llegada de inmigrantes, el crecimiento de las colonias agrícolas, todo eso van en línea con los principios liberales de la Constitución, ¿no? Por eso yo digo que, y esto es como un tema que yo tengo últimamente, es esto de el liberalismo, nosotros lo asociamos casi exclusivamente con la economía de mercado, ¿no? Y somos nosotros los que decimos que no puede, digo nosotros entre comillas, ¿no? Vamos, soy yo el que dice, eventualmente, no se puede separar el liberalismo político del liberalismo económico, cuando hay alguien que te dice, yo soy liberal en lo político, pero no en lo económico, pero al mismo tiempo, nosotros todo el tiempo hablamos de economía, ¿no? Y lo primero es lo otro, ¿no? Creo yo. Entonces, cuando uno habla de la generación del 80 entre comillas, como liberales, bueno, Sarmiento obviamente es una de las personas eh, marcadas ahí, aunque él, si se quiere, se lo puede considerar más como un positivista. Él creía en el poder civilizador de la ciencia y de la educación, ¿no? Y entonces y que el Estado debía proveer eso para los que no pudieran pagar, ¿no? Acá es donde entramos en estas fricciones, ¿no? Pero bueno, hasta ahí voy a... sí, bueno, ahí Bruno dice, cuando haga la presentación de la segunda parte, que no va a ser tan interesante o tan divertida, porque es cuando el liberalismo empieza a desaparecer, queremos ver por qué se dan esas situaciones. Así como se enteraron de esta, vamos a publicitar por ahí. A ver, Virginia pregunta, cuando a pesar de que, si se podría considerar el inicio de la grieta, cuando, a pesar de algunos vieron las ventajas ofrecidas por los ingleses, otros en cambio corrieron con aceite. No, bueno, no, yo no, esto de las invasiones, eh, yo no lo vería como un inicio de grieta de nada. Ahí hay que, digamos, cuando uno quiere ver grietas o siempre hay esta situación. ¿Cuál era la situación que había en Buenos Aires específicamente, pero lo puede trasladar a toda América Latina? Por eso estas reformas borbónicas son tan importantes y siempre son como obviadas muchas veces, es que había españoles nacidos en España y españoles nacidos en América o llamados criollos, ¿no? El privilegio mayor lo tenían los españoles nacidos en España, los criollos menos, y ni que hablar la gente que no era ni descendiente de española, ¿no? Los mestizos o los indios. Y esa era la división, esa era la grieta, si se quiere. Una de las medidas que tomó el rey, sobre todo Carlos III, fue que él vio que los criollos, desde hacía 100 años, 150 años, se habían armado su red, vivían en América y hacían todas las tropelías que podían para no mandar los recursos de España. Entonces, ¿él qué hace? Subdivide los territorios, crea nuevos virreinatos, nuevas intendencias y manda nuevos funcionarios. Mire, para poner un ejemplo más burdo, pero más de ahora, ¿qué pasó? La Cancillería está yendo en otra línea de la que propone el presidente. ¿El presidente qué hace? Cambia la canciller, ¿no? Pero además, ahora al nuevo canciller va a cambiar a todos los funcionarios, va a poner unos nuevos. Yo tengo que venir con los míos, ¿no? Claro, esos otros, si son planta permanente, si no se van, ahí se genera una tensión muy fuerte, ¿no? Es lo que pasan las empresas, cuando la compra uno nuevo, pone un nuevo director general, un nuevo CEO, y trae nuevos cabezas de departamentos, etcétera, ¿no?
Ahora, esto es lo que los patriotas aprovecharon cuando Napoleón invade y entonces dicen, bueno, es la hora de hacernos cargo nosotros e independizarnos, ¿no? Entonces, las invasiones inglesas, este, si se quiere plantear, no es una grieta entre gente que está en el mismo barco, sino los criollos quieren, viendo todo eso que se está discutiendo y todas estas ideas que están dando vuelta, ¿eh? Plantear esa cuestión. Yo lo veo más por ahí. Ahora, si usted quiere ver siempre bandos o disputas entre sectores, lo hay siempre, los hay en todo momento, ¿no? Por eso seguramente habrá escuchado más de una vez esto de decir, la grieta no es nueva. El tema es que la grieta de ahora nos toca a nosotros y nos molesta, ¿no? Peronismo, antiperonismo, cristinismo, macrismo. Ahora no sé qué, Milei con no sé quién. Y vas para atrás y siempre, pero inclusive hasta en los propios gobiernos militares. Inclusive en todas las instituciones hay bandos, ¿no? El tema es que cuando uno lo sabe manejar mejor, este, lo puede, lo puede llevar de otra manera, ¿no? Cuando eso se exacerba, pues es la historia de la humanidad. Y quizás con esto puedo cerrar, si no hay otra pregunta, pero que a mí siempre me gusta insistir, este origen del liberalismo, o estos orígenes, tienen esta peculiaridad, lo vimos ayer, ¿no? En Estados Unidos. Esta sociedad tan polarizada ahora, en otras épocas, antes del liberalismo, y en las sociedades que no llegan a aceptar las instituciones liberales, lo resuelven con una guerra civil. Lo magnífico de este sistema que plantea el liberalismo también es decir, bueno, el reemplazo de un administrador del poder por medio pacífico, que es una elección. Y el que gana, este, gobierna y el otro se prepara para la próxima elección. Hay que respetar ese modelo. No sé qué hubiera pasado si el mismo resultado hubiese sido invertido. Ganaba Kamala por 3 puntos y el otro iba a tomar, el otro iba a incendiar Estados Unidos, ¿no? Este, el tema es que todos tenemos que respetar eso. Obviamente que tenemos casos como el de Venezuela. Yo planteaba ayer a los alumnos, decir, bueno, el tipo pierde las elecciones 70-30 y dice que las ganó, que las actas le dan ganador y nunca muestra las actas. Bueno, cuando no hay democracia, la única manera de cambiar de poder es a los tiros. Antes se hacía de manera hereditaria, pero también se mataban entre ellos, ¿no? Entonces, esta sería una de las grandes innovaciones de esta época que están viendo estos muchachos, ¿no? Y que cuesta implementarlo. A la Argentina esto le llevó, y quizás unos 70 años también, porque desde 1810 hasta 1862 eso no funcionó. Después del 62 al 80 funcionó así, pero ojo, en el 80 hubo lo que se llamó la Revolución del 80 y en el 90 la Revolución del 90. Y después sí, empieza a funcionar bien, del 90, 1890 hasta 1930. Y ahí otra vez volvemos por la fuerza. En lugar de guerra civil, golpes de Estado, ¿no? Y ahora entonces, y con esto cierro, si no hay otra pregunta, pero que me parece interesante, algo que decía Walter Castro la semana pasada en una presentación que hizo, que nosotros somos muy críticos de la democracia actual, etcétera, y tenemos motivos, pero funciona. Quizás la prueba más extraordinaria de que funciona, hay que mejorarla, hay que hacerle todo, es que un hombre que hace 2 años estaba gritando en la televisión hoy es presidente, ganó las elecciones, sin aparato, sin gobernadores, sin colectivos naranjas, o bueno, quizás alguien lo haya ayudado, pero si no hubiera relativamente una democracia que funciona, cualquier otro partido más grande, mejor organizado, le hubiese robado todos los votos, ¿no? Está bien, contribuyó un poco Macri en la segunda vuelta y tal, pero sobre eso, creo yo, hay una posibilidad de seguir creciendo y perfeccionando, ¿sí? Bueno, como ven, ya estamos en la hora, repito, disculpa por esos
5 minutos que seguía yo entusiasmado como loco y ustedes me hacían señas que está muteado, pero ahí las cosas que dije ya las repetí. Bueno, les agradezco, seguramente en algunos días esto, por si a alguien le faltó algo, lo quiere ver, lo subimos a la web y nos vemos en la próxima. En principio, estoy buscando otro ponente, pero si no, el 11 de diciembre tendríamos nuestro último encuentro. Maximiliano Ibiscas nos va a hablar sobre los emprendedores, historias de emprendedores, etcétera. Uno de los temas que a mí más me gusta. Así que están todos invitados. Mandaremos la información como hacemos siempre. Y nos vemos en la próxima. Gracias a todos. Buenas tardes. Bye.